Saludos a todos, esta es la primera parte del tema Patología del Sistema Endocrino, el cual está dirigido para estudiantes de la Universidad de El Salvador en la asignatura Patología 2. Mi nombre es Miguel Castaneda y soy médico patólogo, por lo que a continuación desarrollaremos este tema en 4 partes. En la primera parte tenemos los siguientes subtemas: glándula hipófisis, glándula pineal y glándula paratiroides. Para iniciar, podemos decir que el sistema endocrino contiene un grupo de órganos muy integrados y ampliamente distribuidos que dirigen un estado metabólico y de homeostasis entre los diferentes órganos del cuerpo. La señalización por moléculas secretadas al medio extracelular pueden clasificarse según la distancia a la que actúa la señal en 3 formas: autócrinas, es decir, que afecta a la misma célula; parácrina, que afecta a células adyacentes; y endócrina, que afecta o actúa sobre células dianas distantes de su lugar de síntesis. Generalmente las enfermedades endocrinas se pueden clasificar de 2 formas: aquellas enfermedades por hipoproducción o por hiperproducción de hormonas y sus consecuencias tanto bioquímicas y clínicas, y aquellas enfermedades asociadas al desarrollo de lesiones tumorales. En este apartado nos enfocaremos y hablaremos sobre la glándula hipófisis. De la hipófisis o glándula pituitaria podemos decir que es una estructura pequeña en forma de haba que reposa en la base del cerebro dentro de la silla turca. Mide 1 centímetro y pesa 0.5 gramos. Está formada por 2 componentes diferentes en el aspecto morfológico y funcional. Tenemos al lóbulo anterior, o también conocido como adenohipófisis, el cual representa alrededor del 80% de toda la glándula y es el encargado de secretar hormonas como hormona estimulante de la tiroides, la prolactina, hormonas productoras de corticotropina, hormona del crecimiento y hormona folículo estimulante y luteinizante. En cuanto al lóbulo posterior, también conocido como neurohipófisis, es el encargado de secretar oxitocina y vasopresina o hormona antidiurética. En este corte histológico podemos ver una imagen de la hipófisis normal, el cual contiene células cromófilas, basófilas y acidófilas, las cuales son encargadas de producir diversas hormonas estimulantes o trópicas. En la otra imagen podemos observar una tinción de inmunistoquímica en la cual se está demostrando la presencia de la hormona del crecimiento humana. En cuanto a las manifestaciones clínicas de los trastornos hipofisiarios, pueden ser debidos a una secreción excesiva de las hormonas tróficas, debido a un adenoma, una hiperplasia y carcinoma de la hipófisis anterior, o una secreción de hormonas por tumores no hipofisiarios. Otra manifestación clínica es aquella provocada por la deficiencia de las hormonas hipofisiarias. Esta es debido a un proceso destructivo como la lesión isquémica, una cirugía o radiación, y reacciones inflamatorias y los adenomas hipofisiarios no funcionales. Una manifestación clínica puede ser también el efecto de masa local, en el cual los cambios más tempranos son originados en las alteraciones de los campos visuales, presentando una hemianopsia bitemporal. El paciente también puede presentar una hipertensión intracraneal, manifestándose con síntomas como son cefalea, náuseas y vómitos. En cuanto a las lesiones por efecto de masa, podemos tener en cuenta los tumores de la hipófisis anterior, representado por un adenoma hipofisiario, el cual es muy frecuente en un 76%, o un carcinoma hipofisiario. También tenemos aquellos como los tumores de la hipófisis posterior, como un tumor de células granulares, un astrocitoma o histocitosis de células de Langerhans. También tomar en cuenta aquellas lesiones que van a presentar un efecto de masa local, los tumores de origen no hipofisiario como el craneofaringioma, un meningioma, tumores germinales o tumores metastásicos. También puede haber o presentar lesiones quísticas como tenemos los quistes de la hendidura de Racket, quistes epidermoides o dermoides, lesiones inflamatorias como la hipofisitis linfocitaria, las cuales son lesiones que hay que tomar en cuenta con aquellas que presenten un efecto de masa local. En cuanto a los adenomas hipofisiarios, podemos decir que estos representan la causa más frecuente de hiperpituitarismo
los adenomas en el lóbulo anterior. Estos se clasifican según la hormona que es producida por las células neoplásicas, las cuales es identificable fácilmente por tinciones de inmunohistoquímica. Algunos adenomas pueden secretar dos hormonas al mismo tiempo y la combinación más frecuente son aquellos que secretan hormona de crecimiento y prolactina. Epidemiológicamente, estas lesiones afectan a mujeres de 30 a 60 años y representan un 15% de todas las neoplasias intracraneales. 65% son funcionantes, es decir, que secretan hormonas, y los restantes son no funcionantes y estos se manifiestan con un efecto de masa local produciendo trastornos visuales. En cuanto a su tamaño, estos se conocen como microadenomas, aquellos que miden menos de 1 centímetro, y macroadenomas, aquellos que miden más de 1 centímetro. En este cuadro podemos observar la clasificación de los adenomas hipofisiarios dependiendo del tipo de célula hipofisiaria y la hormona que éste secreta, y así los síndromes que pueden estar asociados a los diferentes tipos de adenomas hipofisiarios. Por ejemplo, tenemos a los adenomas lactotropos, los cuales secretan prolactina, o los adenomas somatotropos, los cuales secretan hormona del crecimiento, o los adenomas tirotropos, los cuales secretan hormona estimulante de la tiroides. A continuación hablaremos de cada uno de ellos más a detalle. En esta imagen podemos ver las características macroscópicas de un adenoma hipofisiario, en la cual los adenomas no funcionantes tienden a ser de mayor tamaño en el momento del diagnóstico en comparación de aquellos que secretan un tipo de hormona. Estas lesiones muy grandes generalmente distorsionan el cerebro, donde a menudo comprimen el quiasma óptico y las estructuras adyacentes como algunos nervios craneales. En la imagen histológica podemos ver un adenoma hipofisiario típico, el cual está constituido por células poligonales uniformes, las cuales se disponen en láminas o cordones. El tejido conjuntivo de sostén o reticulina es escaso y de ahí su consistencia gelatinosa y blanda que presenta macroscópicamente. Y las mitosis son muy escasas. Este monomorfismo celular y la ausencia de entramado consistente de reticulina es lo que nos hace posible distinguir entre un adenoma hipofisiario del parénquima hipofisiario anterior no neoplásico. En cuanto a la evolución clínica que van a presentar los adenomas hipofisiarios, pueden ser aquellas debido a anomalías endocrinas y aquellas por efectos de masa. Además, este efecto de masa puede presentar anomalías en el campo visual, hipertensión intracraneal y en ocasiones hipopituitarismo. Cuando se presenta una hemorragia aguda en un adenoma hipofisiario, esta produce en ocasiones una apoplejía hipofisiaria. Tras esta breve introducción general de los adenomas, pasamos a explicar cada uno de ellos específicamente. Los adenomas secretorios de prolactina, también conocido como adenoma lactotropo, son el tipo más frecuente de adenoma hipofisiario y representan el 30% de todos los casos. Se manifiestan con hiperprolactinemia causando amenorrea, galactorrea, pérdida de líbido e infertilidad. Casi el 25% de las pacientes con amenorrea tienen un prolactinoma. Este tipo de adenomas son muy propensos a la calcificación distrófica, que pueden ir desde cuerpos de samoma a una calcificación amplia de casi toda la masa tumoral, lo que se conoce como un cálculo hipofisiario. El tratamiento de este es quirúrgico o con más frecuencia se utiliza la bromocriptina, el cual es un agonista del receptor de dopamina que disminuye el tamaño de este tipo de adenomas. Otro tipo son los adenomas secretores de hormona del crecimiento, o también conocidos como adenomas somatotropos. Son el segundo tipo más común de adenomas hipofisiarios funcionales. Estos pueden ser bastante grandes en el momento del diagnóstico debido a que las manifestaciones del exceso de hormona del crecimiento pueden ser poco llamativas. Si el adenoma somatotropo se manifiesta en la infancia, produce gigantismo con brazos y piernas desproporcionalmente largos. Si se da en adultos después del cierre de epífisis, se manifiesta como acromegalia y el crecimiento es más pronunciado en la piel y en partes blandas como las vísceras, glándula tiroides, corazón, hígado y glándulas suprarrenales. En cuanto al tratamiento de este tipo de adenomas, generalmente es quirúrgico o fármacos como los análogos de la somatostatina, los cuales inhiben la secreción de la hormona del crecimiento, o
fármacos antagonistas de sus receptores. Son los adenomas corticotropos. Estos suelen ser microadenomas pequeños en el momento del diagnóstico, ya que producen hipersecreción suprarrenal de cortisol con hipercortisolismo, los cuales están asociados a síndrome de Cushing. A otros adenomas de la hipófisis anterior podemos mencionar aquellos adenomas que producen más de una hormona, como los adenomas gonadotropos, los cuales son productores de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, y los adenomas tirotropos, los cuales son productores de hormona estimulante de la tiroides, los cuales son una causa muy infrecuente de hipertiroidismo y representan el 1% aproximadamente de todos los adenomas hipofisiarios. Además tenemos los adenomas hipofisiarios no funcionales, los cuales son un grupo heterogéneo que representan alrededor del 25 al 30% de todos los tumores hipofisiarios. Otra lesión que afecta a la hipófisis son los carcinomas hipofisiarios. Son bastante infrecuentes y suponen menos del 1% de todos los tumores hipofisiarios. La presencia de metástasis craneovertebrales o sistémicas es una condición imprescindible del carcinoma hipofisiario. Las metástasis suelen aparecer al final de la evolución después de múltiples recidivas locales. La mayoría de los carcinomas hipofisiarios son neoplasias funcionales que producen con más frecuencia prolactina y ACTH. La que tenemos es el hipopituitarismo, cual se refiere a una disminución de la secreción de hormonas hipofisiarias. La hipofunción de la hipófisis anterior aparece cuando se pierde o está ausente alrededor del 75% del parénquima. Puede tener un origen congénito o puede deberse a anomalías adquiridas intrínsecas de la hipófisis, ya sea procesos destructivos que afecten de modo directo a la hipófisis anterior, como tumores u otras lesiones con efecto de masa que pueden causar daños por presión sobre las células hipofisiarias adyacentes, ya sea la lesión cerebral traumática, una hemorragia subaracnoidea, cirugías o radiaciones hipofisiarias. Tenemos también la necrosis isquémica de la hipófisis o el síndrome de Sheehan, el cual es la necrosis posparto de la hipófisis anterior. También tenemos el quiste de la hendidura de Radke, el síndrome de la silla turca vacía, trastornos inflamatorios y las infecciones o defectos genéticos. Hipofisiarios posteriores o aquellos que afectan la neurohipófisis presentan una relevancia clínica debido a que afectan a la hormona antidiurética y comprenden la diabetes insípida y la secreción excesiva de hormona antidiurética. Entre las causas que tenemos son diversas y podemos mencionar el traumatismo craneal, los tumores, trastornos inflamatorios del hipotálamo y la hipófisis e intervenciones quirúrgicas. En otra lesión tenemos los tumores supracelares hipotalámicos. Las neoplasias en esta localización pueden causar hipofunción o hiperfunción de la hipófisis anterior, diabetes insípida o combinaciones de estas manifestaciones. Las lesiones más frecuentes son los gliomas y los craneofaringiomas. Los faringiomas podemos decir que se originan en vestigios residuales de la bolsa de Radke. Estos tumores de crecimiento lento representan del 1 al 5% de todos los tumores intracraneales y se manifiestan con cefalea, trastornos visuales. En los niños se puede ver un retraso del crecimiento debido a una deficiencia de la hormona del crecimiento y se observa una incidencia bifásica con un pico en la infancia entre los 5 a 15 años y un segundo pico en adultos mayores a 65 años. De los craneofaringiomas, el tamaño medio de estos es entre 3 y 4 centímetros. Pueden estar encapsulados y ser sólidos, aunque con más frecuencia son quísticos y en ocasiones multiloculados. Hay dos variantes histológicas: craneofaringioma adamantinomatoso, el cual es más frecuente en la infancia, contiene a menudo calcificaciones distróficas, produce invasión cerebral, contiene nidos y cordones de epitelio escamoso estratificado y la formación de queratina laminar compacta acompañado de quistes, fibrosis e inflamación crónica. La variante papilar es más frecuente en adultos y no suele calcificarse. En esta imagen podemos observar un corte histológico de un craneofaringioma adamantinomatoso con la presencia de queratina laminar compacta e epitelio escamoso con empalizada periférica.
La transformación maligna de los craniofaringiomas a carcinoma de células escamosas es muy rara y es debido a la radioterapia. En este apartado iniciaremos a hablar de la glándula pineal. La glándula pineal es un órgano diminuto en forma de piña de pino, de cual de ahí deriva su nombre, pesa entre 100 y 180 miligramos y está formado por un estroma neuroglial laxo que engloba nidos de pineocitos con aspecto epitelial, células con funciones fotosensibles y funciones neuroendocrinas. El principal producto de secreción es la melatonina, la cual participa en el control de los ritmos circadianos como el ciclo vigilia-sueño. Una lesión que afecta a la glándula pineal tenemos a los pinealomas. Estas neoplasias se dividen en dos categorías, ya sea los pineoblastomas y pineocitomas, según su grado de diferenciación que está correlacionado con su agresividad. Estas se presentan en las primeras 2 décadas de la vida como lesiones blandas, friables y masas que comprimen el acueducto de Silvio. Este tipo de lesiones son muy raras. En este apartado hablaremos sobre las glándulas paratiroides. Normalmente las glándulas paratiroides son 4. Son poligonales, tienen un diámetro de 12 a 20 micras, tienen núcleos uniformes, redondos y centrales con un citoplasma rosado a claro y en algunas ocasiones oscuro. Formado principalmente por células principales, tienen gránulos de secreción con hormona paratiroidea y la actividad de las glándulas paratiroides están controladas por la concentración sanguínea de calcio libre ionizado. En cuanto a la principal función metabólica de las glándulas paratiroides es regular la homeostasia del calcio. Las funciones metabólicas de la hormona paratiroidea para regular la concentración sérica de calcio se pueden resumir de esta forma. Aumenta la reabsorción tubular de calcio para mantener el calcio libre. Aumenta la conversión de vitamina D en su forma dihidroxiactiva en los riñones. Aumenta la excreción urinaria de fosfato, disminuyendo así la concentración sérica de este. Además, potencia la absorción digestiva de calcio. Las anomalías de las glándulas paratiroides pueden causar hipofunción o hiperfunción, manifestándose así el hiperparatiroidismo, el hipoparatiroidismo y el pseudo-hipoparatiroidismo, los cuales detallaremos a continuación. Tenemos el hiperparatiroidismo, el cual es causado por niveles elevados de hormona paratiroidea. Existen dos formas principales. Primario, representado por una producción excesiva, espontánea y autónoma de la hormona paratiroidea debido a un adenoma o hiperplasia del tejido paratiroideo. Es secundario, debido a una hipersecreción compensadora de hormona paratiroidea en respuesta a una hipocalcemia prolongada en pacientes con insuficiencia renal crónica. Y el terciario, y menos frecuente, debido a una hipersecreción persistente de hormona paratiroidea, incluso después de que se haya corregido la causa de hipocalcemia prolongada, en aquellos pacientes con trasplante renal. Podemos observar que estos dos últimos fenómenos son secundarios a personas con insuficiencia renal crónica. En cuanto al hiperparatiroidismo primario, es uno de los trastornos endocrinos más frecuentes y una causa importante de hipercalcemia. Generalmente afecta a mujeres mayores de los 50 años y la frecuencia de las distintas lesiones paratiroideas que producen hiperfunción tenemos al adenoma con un 85 a 95%, la hiperplasia primaria difusa o nodular de un 55 a un 10% y el carcinoma paratiroideo aproximadamente un 1%. La causa más frecuente de hiperparatiroidismo primario es un adenoma paratiroideo solitario esporádico. Los síndromes genéticos asociados a hiperparatiroidismo primario son las inversiones del gen de la ciclina D1 que inducen sobreexpresión de ciclina D1, el gen de la neoplasia endocrina múltiple 1 y el síndrome de la neoplasia endocrina múltiple 2. Los adenomas paratiroideos son casi siempre solitarios. Macroscópicamente pesan entre 0.5 y 5 gramos. Es un nódulo oscuro a rojo marrón de consistencia blanda, bien circunscrito y está cubierto por una cápsula delicada.
La hiperplasia primaria puede ser esporádica o un componente del síndrome de neoplasia endocrina múltiple. Generalmente afecta a las 4 glándulas, pero puede existir una asimetría con conservación aparente de una o 2 glándulas. Otra afectación se pueden presentar los carcinomas paratiroideos, pero estas lesiones son bien circunscritas, difíciles de distinguir de los adenomas o pueden ser neoplasias claramente invasivas, por lo que el diagnóstico de un carcinoma basado en los detalles citológicos no es fiable y los únicos criterios para decir que es un carcinoma paratiroideo son la invasión de los tejidos vecinos y las metástasis. En esta imagen podemos apreciar un adenoma paratiroideo, en la cual está constituido por células principales, las cuales son células poligonales, bastante uniformes, con núcleos centrales y pequeños, y las figuras mitóticas son infrecuentes, aunque pueden haber núcleos anómalos y algunos núcleos pleomórficos, incluso en estos adenomas, lo que se conoce como atipia endocrina, pero este no es un criterio de malignidad. En la otra imagen podemos ver a más a detalle con un gran aumento, siempre del adenoma paratiroideo y sus células principales. En cuanto a la evolución clínica del hiperparatiroidismo primario, puede ser asintomático o sintomático. El asintomático es identificado en un análisis bioquímico rutinario y la manifestación más frecuente es la hipercalcemia. En cuanto al hiperparatiroidismo primario sintomático, este se va a manifestar con dolor óseo, nefrolitiasis, molestias abdominales, depresión, convulsiones, calcificación de válvulas aórtica y mitral, estreñimiento, pancreatitis, cálculos biliares. Además, la hipercalcemia aparece en tumores sólidos como los del pulmón, mama, cabeza y cuello, riñón, neoplasias hematológicas como por ejemplo el mieloma múltiple. Tiroidismo secundario, causado por cualquier trastorno que produzca hipocalcemia crónica, lo que a su vez provoca una hiperactividad compensadora de la glándula paratiroides. La insuficiencia renal es con diferencia la primera causa de hiperparatiroidismo secundario. Además, también puede estar asociado a consumo dietético inadecuado de calcio, la esteatorrea y la deficiencia de vitamina D. Además, la hiperfosfatemia reduce de modo directo la concentración sérica de calcio y estimula la actividad de la glándula paratiroides. En cuanto a las manifestaciones clínicas del hiperparatiroidismo secundario, predominan los síntomas de la insuficiencia renal crónica. La calcificación vascular puede provocar en ocasiones un daño isquémico sustancial en la piel u otros órganos. Este proceso se denomina calcifilaxia. La actividad paratiroidea es autónoma y excesiva, se da la aparición de hipercalcemia, un proceso que en ocasiones se denomina hiperparatiroidismo terciario. El manejo de estos pacientes es quirúrgico y solamente así se controlan. En este cuadro podemos resumir las causas de hipercalcemia. Una concentración alta de hormona paratiroidea se puede observar en el hiperparatiroidismo, ya sea primario, secundario o terciario. Una concentración baja de hormona paratiroidea la podemos observar en hipercalcemia del cáncer, intoxicación por vitamina D, inmovilización, diuréticos tiacídicos y enfermedades granulomatosas como por ejemplo la sarcoidosis. El hipoparatiroidismo es menos frecuente que su contraparte, el hiperparatiroidismo. Estas pueden ser debidos a una cirugía en la cual se da la extirpación inadvertida de todas las glándulas paratiroides durante una tiroidectomía. Puede ser debido a una causa autoinmunitaria asociada a menudo a candidiasis mucocutánea, o puede ser debido a hipoparatiroidismo autosómico dominante, que se considera está causado por mutaciones que potencian la función en el gen del receptor sensible al calcio, o una ausencia congénita de las glándulas paratiroides, que pueden asociarse a otras malformaciones como aplasia del timo y defectos cardiovasculares. Manifestaciones clínicas principales del hipoparatiroidismo está la hipocalcemia, y los síntomas relacionados van desde las parestesias periorales o hormigueo de la región distal de las extremidades, unos laringoespasmos potencialmente mortales y puede llevar a convulsiones generalizadas por minutos. El rasgo característico de la hipocalcemia es la tetania, caracterizado por una irritabilidad neuromuscular debido a una disminución de la concentración de calcio iónico sérico.
En cuanto a la exploración física, lo podemos demostrar con el signo de Chebyshev, el cual se da una contracción ipsilateral de los músculos faciales al golpear el nervio facial delante de la oreja, o el signo de Trousseau, el cual es un espasmo del carpo tras inflar durante 3 minutos el manguito del tensiómetro 20 milímetros de mercurio mayor de la presión sistólica. Para ir finalizando, tenemos al pseudo hipoparatiroidismo. En este trastorno, el hipoparatiroidismo está causado por una resistencia de los órganos diana a las opciones de la hormona paratiroidea. La concentración sérica de la hormona paratiroidea puede ser normal o alta, y las manifestaciones clínicas más llamativas pueden ser hipocalcemia, hiperfosfatemia y elevación de la hormona paratiroidea circulante. Aquí damos por finalizada la primera parte del tema patologías del sistema endocrino. Muchas gracias por la atención prestada.